inicio la Comisión de Salud del Senado en formato comité a la espera que se integre un tercer senador. Bienvenidos, tomen asiento, por favor. Vamos a dejar entonces, secretaria, la cuenta pendiente. Yo quiero saludar a los invitados que nos acompañan el día de hoy. Está presente el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, ACHIGA, el señor Máximo Picayo, y lo acompaña también el gerente general, el señor Eduardo Regonesi. Entiendo que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, el señor José Pacomio, se excusó. Y el presidente de la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, Confedech, señor Livio Lanino, envió una carta explicativa que está a disposición de los senadores y sus asesores. Nosotros estábamos convocados el día de hoy para iniciar el estudio del proyecto de ley. Estamos hablando de un proyecto de ley en primer trámite constitucional que obliga a los establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes. Este proyecto corresponde a los boletines números 11.606-11, 9.680-11, 12.512-11 y 16.588-11 refundidos. Así que, antes de darle la palabra a nuestros invitados, senador Chaguán, pidiendo la palabra. No, simplemente señalar que la directora ejecutiva, que también envió una solicitud de audiencia para este proyecto, directora ejecutiva del Centro de Prevención y Control del Cáncer, SECAN, Carolina Goich, me pidió también... Está en la cuenta, sí. Sí, está en la cuenta, perfecto. Sí. Para que la podamos incorporar Sí, lo vamos a considerar. Una vez que se integre el senador Castro, vamos a abrir espacio para la cuenta y considerar esta solicitud de audiencia de Carolina Goich, ex senadora también e integrante de esta Comisión de Salud. Entonces, le vamos a dar la palabra a ACHIGA, a su presidente, el señor Máximo Picayo. Tiene la palabra. Bueno, muy buenos días, Buenos días. presidente. Primero, quiero agradecer la oportunidad de que como gremio, somos un gremio que tiene más de 40 años, que representa la industria gastronómica. Creo que es primera vez que en un proyecto de ley que nos afecta, nos invitan en esta instancia. Creo que eso realmente lo agradecemos mucho. Tenemos otros ejemplos como la ley de plásticos de un solo uso y otras, que tenemos grandes afectaciones y no fuimos escuchados, y creo que los incumbentes, los que tenemos que implementar las políticas públicas, siempre deberíamos ser escuchados. Así que muchas gracias por eso, por su intermedio, presidenta, a la comisión. Yo leí, creo que fueron 4 mociones parlamentarias sobre este tema. Es un tema que además no es nuevo, o sea, cada cierto tiempo se discute, como se ha discutido eliminar los saleros de las mesas, como se ha discutido una serie de obligaciones que se le quieren imponer a los restaurantes, que creo yo, en algunos casos, van en contra de la libertad de las personas. O sea, yo creo que son las personas las que tienen que elegir si le echan sal o no a la comida. Y en este tema de la salud, creo que nosotros tenemos una tremenda labor que podemos cumplir de manos del Estado en términos de la educación para que tengamos una mejor nutrición. Creo que los restaurantes hoy día no deberán ser estigmatizados como los responsables de los niveles de obesidad que tiene nuestro país. El problema está mucho antes, el problema está en la cantidad de deporte que hacen los niños. O sea, el problema está en la educación, está en el deporte, en la nutrición, y para eso nosotros estamos totalmente disponibles de participar de campañas de educación, de formación. Podemos sugerir, ¿no es cierto?, más consumo de agua por sobre otras bebidas. Todo eso nosotros estamos totalmente disponibles. El problema que vemos en la idea de estas mociones parlamentarias que estamos hoy día leyendo es que, voy a hacer el caso de una, digamos. Hay una que dice ahí que nosotros tenemos que disponer de jarras de agua y vasos de agua para todos los comensales que lleguen a un restaurante, independiente de que el cliente lo solicite. En ese caso, nosotros, primero que nada, tenemos un costo. Supongamos que los que estamos aquí sentados hoy día fuéramos comensales de un restaurante, tendríamos que poner 2 jarras de agua, 10 vasos de agua, y a lo mejor solamente 2 personas de aquí tomarían el agua. Hay otro que pedirían otro tipo de bebestible, y entonces después tendríamos que botar el agua. O sea, habría un consumo en un país que tiene un problema de escasez hídrica, un consumo de agua innecesario. Esto tiene un costo porque las jarras, los vasos, independiente de que la gente se lo tome o no, tengo que lavarlos, tengo que servirlos. Nosotros
no vendemos productos, nosotros vendemos un servicio. Cuando un garzón llega a la mesa, por ejemplo, llega con una panera, llega a lo mejor con pebre, en el sur llegan con sopaipilla, todas esas cosas son gratuitas, pero son gratuitas no porque una ley nos imponga hacerlo. Hay restaurantes que efectivamente también ponen agua de manera gratuita, pero no porque una ley se los imponga. ¿Y por qué es complejo que la ley lo imponga? Porque si la ley no impone, so pena de multa, no está poniendo un impuesto. Esto finalmente termina siendo un impuesto porque esto tiene costo. Hay un segundo tema también, que es un tema sanitario. El agua potable no es la misma en Punta Arenas o en los ríos que en Calama, o me voy a ir a un caso más extremo. Vamos a suponer que vamos viajando, ¿no es cierto?, con 3 turistas europeos, ¿no es cierto?, por Chañaral de Aceituno, y se nos ocurre parar a comer en una caleta ahí donde hay una señora que tiene una cocinería que hace empanaditas fritas. Y como la ley la obliga a ponernos un vasito de agua, nos va a dar un vaso de agua de un APR. Yo les doy firmado que los 3 turistas europeos se van a enfermar y van a creer que se enfermaron por las empanaditas de la señora. Y no fue por eso, fue porque el agua potable no es tan potable en todos los lugares de Chile. Se llama agua potable, pero se sugiere, ¿no es cierto?, que esa agua no es llegar y beberla directamente del grifo. Hay lugares que tienen agua con cisterna. De hecho, hoy día se está tratando de modificar, ¿no es cierto?, el Código Sanitario para que los establecimientos que están en zonas rurales no tengan que tener este certificado de la empresa agua potable y puedan tener otras formas de certificar sus aguas, que a veces pueden ser de una noria, que pueden ser de distintos. Entonces, este producto que pareciera que es igual que en Santiago o en el sur, en todos los lugares de Chile, no es así. Así que también hay un problema de riesgo para el turismo de que nosotros tengamos que entregar agua. Vi también que en estos distintos proyectos que se presentan se hace referencia a experiencia internacional. Bueno, efectivamente hay países en que entregan agua, como el caso de Francia, como el caso de Argentina, pero muchos de esos países cobran el cubierto. O sea, uno va a un restaurante en Francia, uno va a un restaurante en Argentina y dice cubierto, y en el cubierto están incluyendo el pan, están incluyendo el agua. Esta ley dice no, que esto tiene que ser absolutamente gratuito. Con respecto a esos locales que a lo mejor todos ustedes conocen, ¿no es cierto?, un famoso restaurante, además muy bueno, que está en Santiago, ¿no es cierto?, que entrega botellas de agua. Bueno, yo les quiero decir, y invito a los senadores, digamos, a través de su intermedio, presidenta, a que yo les pudiera mostrar cómo es el sistema de filtrado que tiene ese restaurante. Ese restaurante tiene un sistema con osmosis inversa. O sea, ese restaurante realmente tiene un agua que a lo mejor es mejor que incluso el agua envasada. Eso, el dueño de ese restaurante lo hace porque lo quiere hacer como forma de diferenciarse y porque él tiene una visión de eso. Pero eso tiene un costo. O sea, los restaurantes en Chile, sobre todo las pymes, no van a tener la capacidad de tener ese sistema de agua. Así es que vi también un proyecto bastante largo en que habían obligaciones también para el Estado, porque en las plazas tienen que haber bebederos públicos y todo. Entonces, nosotros decimos, si el Estado a los privados nos exige ciertas obligaciones, yo pienso que el primero que tiene que cumplir esas obligaciones es el Estado. Entonces, también en este sentido, nosotros creemos que partir, como quien dice, por a quienes podemos ir a fiscalizar, obligarnos a entregar este servicio de manera gratuita, sin que el Estado cumpla los mismos estándares que nos van a obligar a cumplir nosotros, nos parece que no es de sentido común. Por último, yo quiero decir que nosotros estamos totalmente disponibles para que cuando un cliente solicite un vaso de agua, dárselo de forma gratuita. Eso no está en discusión y si la ley tiene que decir que cuando un cliente pida un vaso de agua estemos obligados a dárselo, por supuesto que vamos a estar de acuerdo y de hecho hoy día ocurre. Y como dije antes, en esos países en que la ley los obliga a tener agua, no los obliga a darla de forma gratuita. O sea, si la persona va y no tiene un consumo, se le va a cobrar un cover. Nosotros estamos disponibles para entregar ese servicio de manera gratuita. Aquí no es solo el interés de los dueños de los restaurantes el que está en juego, porque también nuestros trabajadores, que son los garzones, viven, ¿no es cierto?, de un ticket final de lo que significa ir a un restaurante. Como dije antes, el restaurante no es que nosotros vendamos una botella de bebida o vendamos un sándwich o vendamos un plato. Nosotros vendemos un servicio. Hay detrás de eso un trabajador que hace todo un esfuerzo por preparar esa mesa,
como dije antes, por poner pan, por poner pebre, por poner sopaipillas, por una serie de cosas. Y eso es lo que se está pagando cuando uno va a un restaurante. Se está pagando un servicio más que solamente un producto. Eso, por mi parte, estoy totalmente disponible para responder cualquier inquietud que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias. También voy a saludar al señor Fernando Reyes, subsecretario de Salud Pública, subrogante, y asesor también del Ministerio. Senador Chaguán, tiene la palabra. Sí, primero, bueno, por su intermedio se agradece la presencia. Yo creo que claramente tenemos una dificultad que dice relación con las enfermedades crónicas no transmisibles, por el sedentarismo que tiene nuestra población y por supuesto también con el tema de la cantidad de agua que consume cada uno de los chilenos. Por eso que nosotros somos uno de los patrocinantes de uno de los proyectos que está fusionado. Presidenta, Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene potabilizado cerca del 99% del agua y el agua potabilizada es susceptible de consumo humano. Tiene un punto, sí, la situación, si es que en alguna zona rural o en alguna zona en que haya suministro vía camiones de aljibe, que uno podría sostener que pudiera haber alguna dificultad. Pero quiero decirle que yo soy de los que sostiene que efectivamente hay que establecer estímulos para el consumo de agua. Cuando hablamos de consumo de agua, es consumo de agua potabilizada. Y en ese contexto es que nosotros insistimos que este es un proyecto que está bien orientado. Ahora, sería útil que la asociación nos pudiera, si es que han evaluado cuánto es el costo, cómo están pensando, si es que este proyecto avanza. Eso sería, por intermedio de la presidenta, si usted así lo estima pertinente, preguntarle a la asociación si es que efectivamente tiene hecho algún estimado de cálculo de costo, digamos, pero esto es un tema que tenemos que promover. Acá estamos consumiendo justamente agua y esto es absolutamente necesario para los efectos de tener mejor calidad de vida. Y por lo menos este es un proyecto que yo soy de los convencidos de que esto hay que legislar. Muchas gracias, senador Chaguán. A ver, primero quiero valorar la exposición. Estamos iniciando el análisis de este proyecto. Entonces también yo llamaría un poco a la calma porque yo he tenido hartas inquietudes, sobre todo en la región que represento, obviamente del sector gastronómico, y entendemos la preocupación. Ahora, como Comisión de Salud, también es natural que nosotros mantengamos en agenda, y lo hemos conversado, los temas y nuestra preocupación por la malnutrición por exceso. O sea, hoy día, en los años 70 era el tema de la desnutrición, en la época actual estamos hablando de obesidad y sobrepeso. En mi caso, además, represento una región donde los menores de 6 años los índices de obesidad y sobrepeso son los más altos del país. Y por eso yo concuerdo con lo que ustedes plantean de que esto no es un proyecto, no va por una agenda que es mucho más amplia, que lo vimos cuando comenzamos también el trabajo de la Comisión durante este año para el Día Mundial de la Obesidad, que comenzamos nuestro trabajo con un seminario. Y cuando más del 70%, 74, 76%, no recuerdo bien, de la población adulta en el país también registra niveles de obesidad y sobrepeso, yo digo, tenemos un problema de salud pública. Concuerdo que no es una responsabilidad de los servicios gastronómicos, pero tenemos que hacer una arquitectura en Chile, partiendo por la atención primaria a la salud también, que promueva para la promoción de estilos de vida saludables, para prevenir también enfermedades, porque a la base también está la diabetes, hay otro tipo de enfermedades crónicas, y algo que yo he señalado en esta comisión también, en Chile nos empezamos a acostumbrar a veces como que esto es algo normal, cuando uno dice en la familia estoy con diabetes o soy hipertensa. En otros países esto causa preocupación, hay una cita familiar especial para decir que hay alguien de la familia que está enfrentando una enfermedad que para nosotros a veces parece no compleja, pero que yo creo que está también tensionando el sistema de salud.
el presidente de la Confederación de Comercio Detallista y Turismo también envió una carta explicativa que vamos a tener en cuenta. Yo les quiero pedir, porque este debate recién lo estamos iniciando en su primer trámite, entiendo preocupaciones, emociones, por ejemplo, que establecen multas, será parte de las conversaciones, otras que establecen un rol al Estado. La última moción, que es la que firmamos los integrantes de esta comisión, efectivamente es la obligación de disponer de agua potable. Yo entiendo los argumentos también que en Arica la calidad del agua no es la misma que en la Patagonia o en la zona sur austral. Por lo tanto, son elementos que vamos a tener en cuenta, si es gradual o no, que es parte de lo que ha sido nuestro ejercicio. Yo sí los quiero invitar a que nos sigan acompañando en este debate. A mí me parece que es importante sostenerlo y sobre todo yo creo que algo que preocupa y coincido en eso es el tema del costo. Ustedes hablan, si lo pudieran quizá graficar de alguna manera, hacernos llegar esa información para tenerla a la vista también, porque la idea, y ustedes son los primeros invitados, era que esta conversación esté de cara también a un sector que tenía sus dudas y las expresó desde el primer día respecto de estas iniciativas. Así que agradecerles por eso. Yo le quiero dar la palabra al Ejecutivo, también representado hoy día en Fernando Reyes como subsecretario subrogante de Salud Pública. Gracias. Gracias, Presidenta. Y por su intermedio también agradecer la presentación y la discusión. Hago mucho hincapié en lo que señalaba al principio, ¿cierto?, de estar invitados para discutir esta iniciativa, y en ese sentido creo que es súper importante que el Congreso dé el espacio para tener el espacio de discusiones que sean democráticas, para enfrentar problemas que son súper importantes, como lo señalaba usted, Presidenta, ¿cierto? Actualmente tenemos un 40% de población que tiene sobrepeso, un 30% que tiene obesidad y un 3,2% que tiene obesidad mórbida. Y estos problemas, como lo hemos señalado también acá, requieren de diferentes iniciativas que requieren de la participación de muchos sectores y, de hecho, de muchas iniciativas legales que puedan ser capaces de afrontar este problema. Y en ese sentido también rescatar que, como ustedes también lo han señalado, han existido aquí diferentes mociones de diferentes parlamentarios de diferentes sectores políticos, ¿cierto? Porque son temas que nos presentan mucho consenso a lo largo, ¿cierto?, de los últimos años. Y en ese sentido también hacer mucho hincapié en que el sentido de esta iniciativa no es encasillar al rubro gastronómico ni a un rubro en específico como culpables de la obesidad en Chile ni de este problema, sino que todo lo contrario, sino como una instancia en la cual tenemos que ser capaces de conversar, ¿cierto?, ponernos de acuerdo para poder avanzar, para enfrentar esto. Y yo diría que en algunas cosas específicas, evidentemente lo que está detrás del proyecto es buscar, ¿cierto?, afrontar la obesidad en el sentido de que el consumo de agua puede disminuir el consumo de bebidas azucaradas que aumentan de manera considerable el riesgo de obesidad, sobre todo en los menores de edad. Pero cosas, yo diría, importantes. Lo primero, respecto a los costos logísticos que esto pudiera implicar para el sector, siempre yo diría poner en perspectiva de que esos costos hay que sopesarlos, ¿cierto?, con el beneficio sanitario y el beneficio social que esto podría acarrear. Y también yo diría que hacer una diferencia en el sentido de que el proyecto lo que insta es a disponibilizar agua potable. Y en ese sentido, si hay diferentes asociaciones o restaurantes, ¿cierto?, que lo que plantean es tener, lo que actualmente tienen ellos es agua filtrada, agua de diferente calidad. Bueno, para cumplir con el objetivo de la ley es solo necesario disponibilizar el agua potable. Y ahí también haría hincapié en algo que es súper importante. Nosotros como Subsecretaría de Salud Pública tenemos el rol de asegurar que el agua que bebe nuestra población es agua que está libre de riesgos sanitarios, y en ese sentido todos los restaurantes, ¿cierto?, o los locales que preparan comidas tienen que tener autorizaciones sanitarias que, de entre otras cosas, tienen que contar con agua potable. Y en ese sentido, por lo tanto, le estamos poniendo esta exigencia de disponibilizar agua potable a quienes ya hoy día debieran contar con agua potable para poder lavar los alimentos, ¿cierto?, o para poder dispensarla. Y solo para cerrar, yo diría que también es súper importante, y recalco un poco lo que decía al principio de estos espacios de discusión, hemos ya tenido otro ejemplo de leyes que evidentemente en su inicio pueden generar algún grado de discordancia, pero que finalmente han sido súper efectivas. Recordaría la ley del tabaco, como en un inicio, ¿cierto?, del año 2013 o 2014, no recuerdo bien, pero se prohibía fumar en espacios interiores. Al inicio también hubo que tener hartas conversaciones, ¿cierto?, para poder
poder avanzar en esto. Se pensó que podía afectar al comercio, pero finalmente son leyes que hacen súper efectivas porque permiten que disminuya el tabaquismo en nuestra población y así también disminuir el cáncer en nuestra población. Así que la disposición del Ejecutivo para seguir conversando y poder encontrar aquellas maneras en las que, sobre todo, yo diría que rescatar el espíritu de la ley, que no es solo disponibilizar el agua, sino que incentivar al consumo del agua, que hoy día en Chile es un poquito más bajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Eso, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Se ofrece la palabra sobre el punto. No sé si nuestros expositores quieren. Tiene la palabra. Muchas gracias. Quiero hacer una reflexión respecto de lo que dijo la Presidenta, respecto de lo que fue nuestra crisis por malnutrición. El gran héroe en esa época fue el doctor Monkeberg. Y el tema... Senador. En la sala el próximo 8 de octubre, porque ha sido un aporte extraordinario para la salud pública. Fuimos Gracias, senador. fuimos pioneros en el mundo. O sea, el ejemplo de lo que hizo Chile para derrotar la desnutrición es un ejemplo mundial. Y yo ahora pensaba, ¿cómo sería el Monkeberg de hoy día? Y yo creo que el Monkeberg de hoy día estaría haciendo lo mismo que hizo ese doctor. Estaría trabajando abajo, en los niños más pequeños. A ese nivel vamos a hacer que la gente tome más agua. No lo vamos a hacer al nivel de cuando ya la persona llegó a un restaurante. Nosotros no estamos diciendo que no podamos efectivamente participar de campañas, pero no solo para que tomemos más agua. Nosotros estamos dispuestos a participar en campañas para que comamos más productos del mar, para que comamos más vegetales, o sea, para que efectivamente las cartas de los restaurantes sean cartas que tengan opciones saludables. En todo eso estamos de acuerdo. Lo que ahora respondiendo por su intermedio, Presidenta, el tema del costo que tiene poner agua. Obviamente que el costo es muy diferente. Voy a volver al ejemplo de este restaurante que tiene un sistema que le costó no sé cuánto, o máquinas que se arriendan, ¿no es cierto?, que tienen un costo mensual, que purifican el agua, que le ponen, si uno quiere, gas carbónico, o un restaurante común y corriente que necesita tener las jarras de agua, necesita tener los vasos, tiene que lavarlo y todo. Eso tiene un costo y es distinto y podemos hacer un estudio de cuál es el costo que podría significar esto. Voy a volver al ejemplo de la señora que tenía esa cocinería ahí en Chañaral de Aceituno. A lo mejor lo único que ella vende son empanadas y ahora, antes vendía a lo mejor una botella de agua envasada, ahora ese vaso de agua lo va a tener que regalar. Entonces ahí viene un segundo costo, que es el costo de oportunidad. Nosotros vendemos servicios, nosotros vendemos agua, en todos los restaurantes se vende agua, con gas o sin gas, saborizada, no saborizada. Efectivamente vendemos bebidas azucaradas, vendemos alcoholes. De nuevo, el tema es un tema de educación, es un tema de la libertad de las personas de elegir. Esto lo voy a decir como broma, pero ese proyecto que decía que teníamos que poner agua sin que la gente lo solicitara, solo faltaría poner coma y el que no se la tome lo vamos a obligar a tomársela. O sea, ya vamos a entrar en que para poder cuidar a los ciudadanos lo vamos a obligar a tomar agua. No va por ahí, ¿no es cierto?, el camino. El camino es la educación. Y yo pienso que esa educación, y nosotros podemos participar, parte mucho más abajo que en los restaurantes y estamos totalmente de acuerdo para colaborar en eso. Muchas gracias, senador Chaguán. No, claramente no vamos a obligar a nadie a tomar el agua, pero sí, Presidenta, por su intermedio, a ver, aquí los quiero desafiar, y aquí quiero desafiar a la situación, porque efectivamente se puede hacer muchas cosas, porque la salud pública depende de todos, y también de ustedes que están en la cadena de suministro justamente de alimentación. Y usted ha planteado tres temas que me parecen a mí muy relevantes. Uno, el tema del bajo consumo, por ejemplo, de productos del mar. Chile, a pesar de que tiene una de las costas más extensas del mundo, efectivamente somos uno de los países que tenemos bajo consumo de productos del mar. O de la alimentación saludable. Entonces yo quiero desafiarlo a ustedes, porque no basta con decir, mire, esto nos produce un costo adicional. No, acá las políticas públicas de cambio se hacen cuando todos nos comprometemos en una misma dirección y con un mismo relato. Entonces yo quiero invitarlo y quiero desafiarlo para que a lo mejor junto con la Comisión de Salud, junto con el Ministerio de Salud, sean parte de un desafío que permita justamente que
aumente o se promueva el consumo de alimentos del mar, pero también el consumo de agua, etcétera. Entonces yo les quiero pedir que la actitud más reaccionaria, porque efectivamente puede tener un costo, y un costo oportunidad. Yo pienso que el costo más complejo es el costo oportunidad, esa es la verdad, digamos, pero para ustedes. Pero yo creo que la salud pública de Chile requiere que salgamos de la trinchera y abordemos el tema integralmente. Entonces yo quiero, Presidenta, por su intermedio, desafiar a Chile para que esto sea un paso adelante. Yo vuelvo a insistir, el tema con la presidenta de la comisión hemos intentado incorporar vitamina D en algunos productos. Todavía estamos con algún aprovecho de plantearlo. No, pero el tema de consumo de productos del mar, eso habla también de condiciones mínimas para mejorar las condiciones de salud. Entonces yo quisiera, presidente, desafiarlo. Eso, Presidenta, por su intermedio. Muchas gracias, senador Chaguán. Por eso insistía en que no es una ley, un propósito y una sola solución. O sea, nosotros desde acá en un minuto se ha cuestionado también los temas de los alimentos de la propia JUNAEV, que ahí es donde uno también le habla al Estado, el tema de la vitamina D, un tema que tenemos que resolver, espero, en la sala. Y ahí aprovecho recordar porque se nos dijo que el reglamento iba a estar listo y eso nunca ocurrió y está pendiente efectivamente fortificar con alimentos el tema de la vitamina D. Estamos promoviendo también el tema de 1 hora más de actividad física y creo que si logramos tener una suerte de entramado virtuoso en pos de avanzar en los temas de malnutrición, vamos a tener yo creo que una mejor salud pública en Chile. Así que por eso les agradezco su exposición. Yo entiendo que está conectado el señor Cristian Cofré, que es jefe del Departamento de Nutrición y Alimentos de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción del Ministerio de Salud, quien estaba solicitando también hacer uso de la palabra. ¿Está conectado? Ahí está. ¿Cómo estás? Tiene la palabra. Muchas gracias. Yo solo quería mencionar que este proyecto, por supuesto, desde el Ministerio de Salud abogamos por promover el consumo de agua, justamente porque las bebidas azucaradas, que son altamente consumidas por la población, están muy asociadas al desarrollo de sobrepeso y obesidad. También quiero resaltar que esto no es un proyecto específico y único, es parte de diversas medidas que son integrales, que son estructurales. Todas esas medidas están descritas y también están mencionadas en una parrilla programática de políticas que el objetivo es cambiar en los entornos alimentarios, en todos los entornos en los cuales se desarrollan y vive la ciudadanía, incluido el entorno de la restauración. Y por lo tanto todas estas iniciativas que vayan y que estén enfocadas y que vayan en pro de mejorar todas aquellas diversas categorías de alimentos en los cuales la población debe mejorar su consumo, entre esas el consumo de agua potable. Nosotros vamos a estar, por supuesto, llanos a colaborar, apoyar y poder hacer las mejoras que corresponda para poder hacer un mejor proyecto también. Por supuesto, me voy a tomar de las palabras del subsecretario subrogante que mencionó que esto no es solo disponibilizar el agua, también es muy importante entender que hay medidas que van a incentivar el consumo de agua. Y por supuesto no se trata de obligar a las personas a tomar el agua, solamente queremos que existan diversas medidas para poder justamente incentivar su consumo y desincentivar el consumo de los otros líquidos que no están recomendados por las guías de alimentación para la población chilena. También quiero destacar que el consumo de agua es parte de las guías alimentarias para Chile. Nosotros estamos preocupados por incentivar ese consumo porque justamente el nivel de consumo en la población es bastante más bajo que la recomendación por la Organización Mundial de la Salud en este momento. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Cristian. Entonces vamos a dar por cerrado este primer
punto de la tabla del día de hoy. Le agradecemos a Chiga por su presentación y exposición. Y bueno, vamos a seguir en esto, así que siempre están las puertas abiertas para ustedes. Muchas gracias. Ahora tenemos quórum, así que vamos a abrir oficialmente la... Sí. En nombre de Dios y de la patria se abre la Comisión de Salud del Senado. ¿Tenemos cuenta, señora secretaria? Cuenta, señora presidenta. Ahora vamos a verlo. Hay una solicitud de audiencia a la comisión de la directora ejecutiva del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer, SECAN, de la ex senadora señora Carolina Goich, para entregar antecedentes en la tramitación del proyecto de ley que nos ocupa, que obliga a los establecimientos de expendio de comidas y bebidas a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes. Si hay acuerdo de la comisión, lo agendamos para próxima exposición. Ok, se agenda entonces. ¿Eso sería todo en cuenta? Y solamente para aclarar que la Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, que fue invitada a la sesión de hoy, y se excusó argumentando de que ellos están en la etapa final de una encuesta para todos sus asociados a lo largo de todo Chile, en situación de que cuando esta encuesta ya termine, sean considerados nuevamente para su opinión. Lo consideraremos entonces. Gracias. Puntos varios. Senador Castro. Gracias, presidenta. Excúseme la comisión por el atraso que tuve, porque el tránsito brutal de Santiago para acá. Y hacer presente dos aprehensiones y puntos que a lo mejor podríamos, si tuviéramos acuerdo, consensuar. Uno tiene que ver con la agenda legislativa de salud. Yo creo que sería pertinente porque ayer se dieron cuenta de dos sumas urgencias, que son el proyecto de ley de FONASA, y Sistema Nacional de Servicios de Salud, y el de Salud Mental Integral, me parece. Son los dos que están con suma urgencia. Está además de por medio, me preocupa, y eso sería bueno que el Ejecutivo también precise, qué curso vamos a tomar con el proyecto de subsidio de incapacidad laboral, que está acá radicado también, hace 2 meses. Tuvimos una sesión en que explicó el Ejecutivo. Este es un proyecto muy sensible porque el tema de la licencia médica nos sigue rondando en todas las esferas como un tema todavía no resuelto. Entonces, me gustaría que el Ejecutivo, a través del asesor, pudiera precisar el ritmo de ese proyecto en particular y precisar la fecha de despacho del proyecto en primer trámite de fin de las preexistencias de la ISAPRE, que es un tema muy sensible, viene de la Cámara, entiendo que está en el último trámite en la Comisión de Hacienda, tiene que ir a sala en los próximos días, y de ahí pasa acá. Entonces, es la agenda legislativa, quisiera que la pudiera precisar bien para ordenar, porque estamos en, no sé, ley de presupuesto que entra hoy día, 45 días antes de una elección, pero eso no paraliza lo que tenemos que hacer y por lo tanto ver ese escenario. Y el segundo punto, presidente, es que a propósito de presupuesto, y como ha habido tanta especulación de cosas, vamos a conocer hoy día el presupuesto, en materia de salud, nosotros el año pasado tomamos un acuerdo bien sensato todos, aquí unánimemente en la comisión, que era que por ser esta un área tan sensible del mundo social en Chile, de desigualdades, nosotros como integrantes, más allá de los partidos políticos, en general nunca hemos estado disponibles para apoyar recortes presupuestarios en materia de salud. Y eso parece que es una tónica que yo me atrevo a proponerles que la mantengamos como un criterio que pudiéramos adoptar un acuerdo en ese sentido, un acuerdo general. No conocemos el detalle, obviamente, otra cosa es la negociación propia de la ley de presupuesto, pero como principio que la Comisión de Salud pudiésemos tener esa misma línea de aproximación y decir, mire, hay muchas áreas en las cuales sí es posible, pero en esta área de listas de espera, de los grandes proyectos de salud mental, especialistas, tantas cosas, caramba, que no parece cuajar un criterio distinto. Entonces, si pudiéramos tomar esa línea de acuerdo, creo que sería ideal como un principio orientador general en la discusión que vamos a tener estos 2 meses. Gracias, senador Castro. ¿Sobre el punto, senador Chaguán? Sí. No, yo suscribo completamente lo que ha planteado el senador Castro. El año pasado tomamos un acuerdo justamente en esa misma dirección y nosotros no debiéramos, debiéramos como principio efectivamente sostener que
el presupuesto de salud se debe fortalecer. Y también tiene que haber más eficiencia, por supuesto, porque ya hemos visto los abusos del cobro de licencias médicas que afectan, porque no es que pague Moya, no es que no pague nadie. Al final, efectivamente, cuando hay abuso del sistema, una parte muy importante del aporte de los trabajadores chilenos, tanto el seguro privado de salud como el seguro público de salud, se iba justamente al pago de licencias falsas o fraudulentas. Entonces, eficiencia, pero recorte por ningún motivo. O sea, implica, hay muchos desafíos en salud y hay que hacerse cargo de eso. Entonces, eficiencia acompañado, con toda la eficiencia, pero además entender claramente que el presupuesto de salud, teniendo en cuenta que tenemos 3.050.000 chilenos a lo menos en listas de espera, ya sea para interconsultas o tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas, requiere efectivamente foco, y eso implica no disminuir el presupuesto, pero pedir también y exigir mucho más eficiencia a la administración de los recursos. Gracias, senador Chaguán. Efectivamente, hoy día ingresa la ley de presupuestos 2026 al Congreso Nacional. Yo espero que más allá de los ajustes que se van a realizar, esta sea un ámbito donde no solo no haya recortes, sino que haya un aumento. Nosotros el año pasado efectivamente tomamos el acuerdo, un acuerdo transversal como principio orientador de la discusión de esta ley, que no se recorte en el área de la salud. Hoy día vamos a conocer los alcances de la ley. Yo creo que es un acuerdo al cual suscribimos, por eso yo adoptaría el acuerdo, dejémoslo sancionado. Y le voy a dar la palabra también a Cristian Miquel sobre la consulta del senador Castro respecto a la agenda legislativa durante este periodo que resta. Gracias, presidenta. Buenos días, senadores. Hacer presente, senador, primero que también está presente el subsecretario de Salud Pública subrogante, así que también con su permiso voy a dar respuesta a la consulta, que agradezco mucho. Nosotros entregamos el 15 de abril de este año una minuta con un orden de priorización de los proyectos de ley antes de que se presentara el proyecto que modifica el subsidio de incapacidad laboral, por cierto. Pero en relación a eso, siendo coherente con esa priorización, hemos puesto la suma urgencia para los proyectos que están priorizados en primer lugar, el de modificación del Sistema Nacional de Servicios de Salud, que es un proyecto que obviamente, como ustedes conocen, aborda tanto el problema de las licencias médicas por un lado, pero también aborda otros problemas de interés ciudadano, porque va a ser más eficiente la productividad del sistema y por lo tanto también aborda el problema de las listas de espera. Y por otro lado, la pregunta específica respecto al proyecto de subsidio de incapacidad laboral, también es de público conocimiento que se suscribió un protocolo de acuerdo para tener un trabajo con la CUT y con la ANEF que se está desarrollando en este momento, digamos. Se está ocurriendo que hay reuniones con la CUT y con la ANEF y como condición de ese trabajo se pidió que se detuviera momentáneamente la tramitación antes de tener acuerdo respecto de eso. En eso se encuentra el proyecto de subsidio de incapacidad laboral. Esto fue un protocolo que se suscribió por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud también y el Ministerio del Trabajo. Presidenta, solo para El micrófono, Sí. la palabra al senador Castro. Solo para precisarle a Cristian, sí, es correcto lo que tú señalas, pero también es correcto que ese protocolo termina el 30 de septiembre. Entonces, lo que no puede pasar es que quede paralizada ese proyecto de ley a la espera de X conversaciones que ya se tuvieron 2 meses, agosto y septiembre, con los gremios, que son importantes, pero yo conocí el texto de ese acuerdo, y ese acuerdo es hasta el 30 de septiembre. Por eso es que la pregunta que hago es pertinente, porque ahora empieza octubre, mañana, y por lo tanto el Ejecutivo tiene la palabra, porque es de patrocinio el Ejecutivo respecto al ritmo y la velocidad de ese proyecto de ley. Lo que no debe suceder es la parálisis. No puede ocurrir eso porque la ciudadanía demanda y está radicado aquí en el Senado ese proyecto, que también le demos tramitación, obviamente, y discusión. No digo votación acelerada, ni precipitada, ni nada, pero tiene que tener un ritmo de navegación, tenemos que escuchar actores, en fin, a distintos, y eso me parece que es pertinente y lo vayamos haciendo lo antes posible.
Con todo Gracias, respeto. senador Castro. Es que efectivamente yo creo que es una de las prioridades. Hablamos bastante el año pasado, o sea, durante este periodo, respecto a las licencias médicas. No es casual que hayamos derivado en esta iniciativa, porque al final del día fue un abuso de un instrumento de seguridad social que quedó en evidencia, y además el monto que está detrás de ese abuso era bastante significativo. O sea, se arreglaban bastantes problemas en el ámbito de salud y sanitario, sí, con un uso correcto y eficiente del subsidio de incapacidad laboral. Así que dejamos esa inquietud ahí al Ejecutivo, y me había solicitado también la palabra el senador Chaguán. También suscribir aquello. A mí me llama la atención que no haya habido un diálogo prelegislativo. O sea, yo quiero decirlo con toda franqueza porque yo me he reunido como ustedes, como casi como todos los miembros de la comisión, nos han pedido audiencia todos los gremios. O sea, y hemos recibido... ¿ah? Público, sector Claro, público. así es, todos los gremios del sector público. Entonces, yo les decía, mira, que raro que no hayan tenido una conversación previa, prelegislativa, porque acá también hay principios de no regresión que están afectados justamente en ese proyecto, y me parecía raro que ese diálogo no se haya producido antes, salvo que sea un proyecto para ser detonado cuando suma el nuevo gobierno de signo político distinto. Y yo decía que raro que a ustedes no se movilicen, no estén... o sea, si eso lo hubiese hecho el gobierno del presidente Piñera, un gobierno del sector nuestro, estarían tomadas todas las reparticiones públicas, estaría paralizada todo el aparato público del Estado. Entonces, me parecía raro. Entonces me decía, no, mire, que esta era la instancia. Bueno, yo espero que, se produjo ahora ese proceso de conversación, pero por supuesto que me llamaba la atención que eso no se hubiese producido antes. Quiero plantearlo. Primer tema. Segundo, Presidenta. Dos preguntas sobre el director del Servicio de Salud del Biobío, que fue suspendido sus funciones. Si es posible también, aprovechando que hay personas del Ministerio, que nos pueden explicar cuáles fueron las razones de la suspensión de su cargo, del director del Servicio de Salud. Y una cosa positiva, Presidenta, nosotros habíamos planteado en su momento la necesidad de que se suscribieran convenios con la FALP para el segundo prestador. Quiero decirle que muy grata noticia que finalmente el Ministerio logró sacar adelante ese convenio, y tanto las personas que estaban segundo prestador, tanto en la región de Valparaíso como en la región de O'Higgins, van a poder contar con el acceso a la FALP. Así que también eso agradecerle. Gracias, senador Chaguán. Le voy a dar la palabra al subsecretario por la consulta respecto a la dirección de Biobío. Sí, por su intermedio, Presidenta, la verdad es que yo no tengo conocimiento acerca específico del servicio de salud, estoy en salud pública, pero sí puedo recabar los antecedentes y hacerlo llegar de manera formal para tener el detalle. Ok, muchas gracias. Senador Castro. El vaso de agua y fruta. A propósito del caso de las licencias médicas, yo quisiera plantear que a través de oficio pudiéramos requerir a la Dirección de Presupuesto que el instructivo que emanó el 1 de junio de la DIPRES a todo Chile, a todo el Estado de Chile, que le dio plazo de 90 días hábiles para terminar los sumarios por efecto de los viajes al extranjero, después se agregaron los viajes domésticos, la visita a los casinos, todas esas cosas. Han pasado 4 meses aproximadamente y solo el 10%, o sea, está publicado, el 10% de los sumarios han acabado en el país, en las distintas reparticiones. Entonces parece un poquito chocante que no haya la premura y que al inicio siempre los anuncios se hacen con mucha fuerza. Llegaremos hasta el final, caiga quien caiga y todas esas cosas. Ya, entonces como el tiempo es el tiempo ya transcurrido, yo pediría que oficiemos a la DIPRES y al Ministerio de Salud, con copia del Ministerio de Salud, porque esto es la DIPRES, esencialmente, Hacienda,
cuál es el estado de situación del resultado de los procesos sumariales. Algunos estarán absueltos, otros no, pero tiene que haber un mapa de resolución. O sea, me parece que es lógico, este es el tema del ausentismo laboral, licencias médicas. Entonces, la Comisión de Salud tiene que pedir, en este caso es pedir por oficio lo que yo solicito, si hay acuerdo, que Se haya toma el claridad. acuerdo entonces. Se oficia a DIPRES. Ok. ¿Algo más? Entonces, hemos terminado ya con el punto al cual estábamos convocados y habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta.